Bueno, pues vamos hoy continuando por qué creo. Vamos a ver por qué creemos que el creador del universo, el origen de la vida, es Dios. Fijémonos que los científicos van descubriendo pues qué había al principio. Incluso se habla de una posibilidad de un desarrollo desde un comienzo pequeñito, insignificante, ¿no? Desde un Big Bang, y cómo esto fue evolucionando hasta convertirse en nuestro mundo tal como lo conocemos. Esto todavía no es una ciencia totalmente segura, pero es muy probable que sí, que fuera así. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, pues entonces, ¿quién fue quien produjo ese Big Bang? Es decir, fijémonos que los científicos van descubriendo, pueden descubrir el proceso de desarrollo de la naturaleza, pueden descubrir lo que es, digamos, la naturaleza en sí, van descubriendo cada vez más detalles, que si las células, la composición de las células, etcétera, etcétera, la interacción de las células. Y fijémonos que a partir de ese conocimiento de la naturaleza que la ciencia va adquiriendo y de las leyes que rigen esta naturaleza, es como se van descubriendo y se van inventando cosas. Cantidad de cosas que se van descubriendo, y en nuestra sociedad cada vez más parece que se hagan milagros, pero que no es sino el conocimiento de esas leyes que rigen el universo aplicadas. Pero ¿qué es lo que había al principio que puso en movimiento esta maravilla? Yo recuerdo que el padre de María Benedicta, que durante muchos años fue ateo y estaba convencido de la generación espontánea, llegó un momento, porque él era inquieto, buscaba, estudiaba y averiguaba, y, en fin, hizo bastante estudio científico, incluso viajó por zonas investigando en lugares, pues, digamos, recónditos, ¿no? Finalmente, este hombre, partiendo de esos estudios, llegó a la conclusión que el origen de la vida no tenía explicación si no se aceptaba la existencia de Dios. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista científico, él llegó a esta conclusión. Y de hecho, digamos, es que una maravilla como la que tenemos, que supone una gran inteligencia, un gran poder, es difícil pensar que surgió así por casualidad. Supone una inteligencia que lo proyecta, por decirlo así, que lo piensa, que lo decide y que lo pone en movimiento. Pero nosotros, a través de la Sagrada Escritura, podemos tener la certeza, porque no olvidemos que la Sagrada Escritura es Dios que nos habla. Y por lo tanto, a través de la Sagrada Escritura sabemos que todo cuanto existe, existe porque lo ha creado Dios. Y no solamente esto, fijémonos en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 11, los versículos 23 al 27. Sabiduría 11, 23 al 27. La sabiduría las tenemos poco después de los Salmos, que están en la mitad de la Biblia. Pues todo el mundo es delante de ti como un grano de arena en la balanza, y como una gota de rocío de la mañana que cae sobre la tierra. Pero tienes piedad de todos, porque todo lo puedes, y disimulas los pecados de los hombres para traerlos a penitencia. Pues amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Pues si tú hubieras odiado alguna cosa, no la habrías formado. ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras, o cómo podría conservarse sin ti? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amador de las almas. Bueno, fijémonos en este libro de la Sabiduría, cómo nos dice de una manera clarísima que no solamente es Dios el que lo ha hecho, sino nos dice algo también muy importante, y es que todo lo que existe, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado porque lo ama.
Si no lo amara, no lo habría creado. Por lo tanto, detrás de esta obra maravillosa de la creación está el amor de Dios. El amor de Dios que pone en marcha este maravilloso mundo que conocemos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, el versículo 4, se nos afirma clarísimamente. Hebreos 3, 4. Hebreos hacia el final ya del Nuevo Testamento. Pues toda casa es fabricada por alguno, pero el hacedor de todas las cosas es Dios. Fijémonos que no se emplea este argumento. Toda casa supone un constructor. No se hace por casualidad. No había nada y de pronto aparece una casa. No. Hay un arquitecto que la diseña normalmente y hay unos trabajadores que lo ponen, que lo van haciendo poco a poco. Luego, una casa supone un constructor. ¿Y qué afirma entonces el texto? Pues el creador de todas las cosas que existen es Dios. El que ha hecho todo cuanto existe se llama Dios, por decirlo así. Y en el capítulo 11 de la misma carta a los Hebreos, veamos el versículo 3. Por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. Bueno, sería interesante que reflexionemos un poco en este versículo. Nos dice que la creación, el mundo, lo que existe, ha sido hecho por Dios. Y de esta manera dice que lo visible, o sea, lo que vemos, el mundo, procede de lo invisible. Pero fijémonos que una persona que hace, por ejemplo, pensemos en Gaudí. Si vemos las obras que hizo Gaudí, vemos que se inspiró en la naturaleza, ¿no? Y refleja ese, digamos, ese objetivo del cual él se inspira y que luego lo refleja en sus creaciones. Pues, ¿en qué se podía inspirar Dios para crear todo lo que ha hecho? ¿Existía algo antes? No existía nada. Por lo tanto, ¿en qué se pudo inspirar? Solo existía Él. Por lo tanto, solo se pudo inspirar en sí mismo. No sé si me explico. Por lo tanto, es su belleza, su grandeza, no sé, la inmensidad de la perfección de Dios, lo que sirve, por decirlo, a expresarnos en palabras humanas, lo que sirve de inspiración a Dios para crear todo cuanto existe. Con lo cual, fijémonos que a través de esa creación podemos descubrir a Dios. Esto lo dice abiertamente San Pablo. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 1. Dice, por la fe sabemos que el universo fue configurado. ¿Y los que no tienen fe, cómo se lo explicamos esto? Pues hay que pedir a Dios que les dé la fe. O sea, nosotros por la fe. ¿Y por qué por la fe? Pues porque la fe me dice, yo creo a Dios. Si yo no creo a Dios, explico, ¿no? Yo no acepto, no creo que Dios haya hablado, no, porque parto quizás de que Dios no existe, pues realmente no hay explicación humana. Y por más que quieran demostrar que sí, que se tiene una explicación, en el fondo saben que no, se encuentran ante el misterio. Pero nosotros por la fe, porque creemos a Dios, sabemos que es Dios el que lo ha hecho. Leemos el texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. En efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables. O sea, fijémonos que racionalmente
partiendo de nuestra razón, de nuestra inteligencia, podemos descubrir la existencia de Dios. Su eterno poder y su divinidad se pueden conocer a partir de ver sus criaturas, de ver sus obras. De forma que dice, son inexcusables. Es renunciar, podríamos decir, a la razón, porque tal como hemos dicho aquel otro texto de Hebreos, que si yo veo una casa, supone que existe alguien que la ha hecho. ¿Cómo explicar que esta maravilla, esa perfección matemática del universo han salido así por casualidad? Entonces, contemplando la misma perfección, incluso de las flores más pequeñitas, que pasamos y no nos damos ni cuenta, hasta de las grandes montañas, o en fin, los grandes océanos, esto refleja una inteligencia impresionante. Si el hombre, con su inteligencia, aplicando las leyes que existen en ese cosmos que ha creado Dios, puede descubrir, pues desde el móvil a la televisión y el internet y tantas otras cosas que se están descubriendo en nuestro tiempo. Y eso supone una inteligencia en el ser humano. Pero fíjese, es que el ser humano lo único que ha hecho es, a medida que va conociendo esas leyes que existen en el universo creado, porque esas leyes no se las ha creado el hombre para crear todo lo que está haciendo, sino que parte de lo que existe. Y eso que existe refleja una inteligencia impresionante. ¿Cómo no aceptar que hay alguien inteligentísimo, poderoso, que ha puesto en marcha, y además de una gran belleza, porque toda esa belleza no puede hacerse así por casualidad? Vamos, yo si en una habitación no pongo orden, lo que hay es un desorden impresionante, solito no se pone en orden. Y quien dice eso, pongamos lo que queramos. Supone unas manos, desde el punto de vista humano, supone una inteligencia, un poder que pone el orden y que crea todo cuanto existe. Ahora, fijémonos que el punto, el texto fundamental, el que nosotros nos apoyamos para creer en que Dios es el creador, es el Génesis, el capítulo primero sobre todo. Pero antes de comentar algunos versículos de este capítulo primero del Génesis, conviene tener en cuenta que según la Dei Verbum, o sea, del Concilio Vaticano II, el documento sobre la divina revelación, nos dice que para poder entender el texto sagrado tenemos que tener en cuenta toda una serie de cosas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en la Biblia hay distintos géneros literarios. No es lo mismo, no puedo yo leer de la misma forma, entender de la misma forma, por ejemplo, un salmo, que es una poesía, o un libro histórico, como puede ser el libro de los Reyes, o un libro profético. Yo tengo que tener en cuenta el género literario. También entre nosotros no es lo mismo una novela que un libro de historia, que una poesía. Yo tengo que tener en cuenta qué género literario es el que está escrito el libro. Por lo mismo en la Biblia hay que tener en cuenta el género literario de cada libro. Después también hay que tener en cuenta que son libros, pensemos en el Génesis, son libros escritos en una cultura que es muy distinta de la nuestra. Por lo tanto, yo necesito conocer, al menos básicamente, la cultura de entonces, porque sus expresiones no puedo entenderlas como si fueran hechas, escritas hoy en el siglo XX y por europeos, ¿no? Por una cultura occidental, sino que está escrito en una cultura oriental y muchos siglos antes de nosotros. Luego tengo que hacer un esfuerzo para intentar qué es lo que ellos quisieron decir. Yo necesito conocer un poco su cultura y ver, repito, qué es lo que ellos nos quisieron decir con estas expresiones.
Yo no lo puedo leer como si fuese un libro escrito ahora, en el siglo XX, en la cultura occidental. Porque entonces no entiendo nada. Esto es importante. Luego también otra cosa importante es que tengamos en cuenta que la Biblia, ninguno de sus libros, es un libro de ciencias naturales. Es un libro que nos transmite un mensaje religioso. Por lo tanto, yo no puedo deducir afirmaciones o conocimientos, digamos, naturales, de ciencia natural, de lo que nos diga el texto. Hay que tener en cuenta, repito, lo que ellos nos quisieron decir. Y hay escritos contemporáneos, más o menos, de cuando se escribió el Génesis, este capítulo primero, que se expresa con unas, digamos, con unas palabras, con unas expresiones bastante semejantes a las del Génesis, que reflejan cómo ellos hablaban y cómo ellos expresaban. Por lo tanto, también nos ayudan un poquito a entender. Pero no deja de ser interesante, comparando el relato de la creación de la Biblia y de esas otras mitologías de la época, caldeas o de por aquella zona, ver que la diferencia es abismal, con expresiones muy semejantes en muchas ocasiones, pero sin embargo, mientras que aquellas, digamos, mitologías se habla de unos dioses con pasiones humanas, con una actitud de violencia, y que el mundo va apareciendo como consecuencia de esa violencia, el Génesis nos refleja, por lo contrario, un Dios que trasciende, que sencillamente, fruto de su voluntad, van apareciendo las cosas. Se trata de lo que nos relata el Génesis, son hechos reales, hechos históricos. Pero, según la Pontificia Comisión Bíblica, son hechos históricos, pero narrados de una manera popular. No es lo mismo un lenguaje científico que un lenguaje popular. Esto lo sabe cualquiera, ¿no? El lenguaje popular pues tiene esa, digamos, libertad, y muchas veces utiliza como imágenes, ¿no? No sé, yo pienso, por ejemplo, según qué culturas, incluso de España, distinta de la de aquí de Cataluña, estoy pensando, por ejemplo, por Andalucía. Sería fácil, por ejemplo, que si alguien ha habido un accidente y la persona ha quedado inconsciente, pues popularmente lo mismo la gente dice, se lo llevaron muerto. No quieren decir que estaba muerto. En su expresión quiere decir que estaba inconsciente. Tenemos expresiones entre nosotros y no nos damos cuenta, y gente que no conozca esas expresiones no las puede entender bien. A ver, yo estoy recordando en este momento un caso muy concreto. Ustedes saben que yo viví muchos años con María Benedicta. Ella sabía castellano perfectamente, había llevado muchos años aquí, pero hay giros, hay cosas que no las entendía. Y recuerdo que en una ocasión que íbamos juntas, yo iba conduciendo, y me dice, ¿por qué no entras? Me quería que entrara para llegar a la puerta de un convento, pero realmente aquello era imposible, porque había un coche, la calle era muy estrecha, había un coche donde se tendría que hacer el giro y no había espacio. Y yo iba nerviosa y le digo, ni loca. Al día siguiente le dice a otra persona, un sacerdote con el que estuvimos hablando, dice, ayer me llamó loca. Yo no la llamé loca. En todo caso sería yo la que estaría loca. Pero esa expresión ella no la conocía. Y podíamos encontrar cantidad de ejemplos. Bien, pues tengamos en cuenta esto cuando vamos a leer el texto. Hemos de intentar captar qué quieren decirnos ellos. Soy pesada, pero es que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a leer en el Génesis capítulo 1 y leamos de momento los versículos 1 y 2. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Bueno, estos primeros versículos, si los reflexionamos un poco y captamos lo que ellos nos quieren decir, es una belleza impresionante. O
sea, al principio, ¿cómo se nos dice? Dice, al principio, ¿se acuerdan otro libro del Nuevo Testamento que comienza así? Al principio, ¿alguien se acuerda de un libro que empieza así? Uno de los evangelios. Exacto. San Juan comienza su evangelio diciendo, al principio existía el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Es decir, esta idea de ¿al principio de qué? Al principio del tiempo. El tiempo comenzó a existir en el momento que existió la creación, porque el tiempo supone sucesión de momentos. Antes de la creación no había sucesión de momentos, Dios es eterno, en Dios no hay nada que cambie. Pues, según San Juan, al principio ya existía el verbo. Pues, en ese momento en el que no existía nada más que Dios, Dios crea el cielo y la tierra. Es lo que nosotros decimos en el credo, creador de las cosas visibles e invisibles. Y se nos dice que todo era como un caos, pero fijémonos bien que todas esas tinieblas, todo este abismo de confusión, sobre él se cernía el Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas. Y el texto da la idea de como el ave que está incubando sus huevos. Le está dando calor y de ahí va a salir luego el polluelo. Por lo tanto, es esa presencia, cercanía amorosa de Dios que digamos, está incubando este universo, este mundo creado. Y gracias a esa presencia, a esa cercanía amorosa de Dios, irá saliendo todo cuanto existe. Y ahora leamos los versículos 3, del 3 al 5. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. Y a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana día primero. O sea, fijémonos que el texto divide la creación en 6 días. Podríamos preguntarnos, ¿fueron días de 24 horas? No. Tenemos muchos textos, por ejemplo en los profetas, en Isaías en concreto, en el que se habla de aquel día y se refiere a periodo larguísimo. Por ejemplo, aquel día se refiere a la época mesiánica, una de estas expresiones suyas, y de la época mesiánica ya llevamos 20 siglos. Por lo tanto, no se refiere a días de 24 horas, sino a periodos de tiempo larguísimos. Y se nos dice que lo primero que Dios dice es que haya luz. Fijémonos que leyendo el texto despacio, veremos que lo que aparece en este relato es Dios que pone orden en ese caos que se nos ha dicho al principio y que va ordenando las cosas. Y claro, ¿qué es lo primero que necesitamos si llegamos a una habitación donde todo está desordenado? Lo primero es luz, porque si no, no veo. Entonces, una vez que tengo luz, ya empiezo a crear, a ordenar. Pues por eso, lo primero de todo, que existe la luz. Y fijémonos que dijo, y que dice, dijo Dios. Es decir, es su voluntad que dice y se hace. Pero además, si recuerdan aquel texto que les había dicho de San Juan, quizá lo podíamos leer, no pierdan el Génesis y vean en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, podemos leer los versículos 1 al 3. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Unos traducen el verbo, otros traducen la palabra. Es decir, se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y qué nos está diciendo San Juan?
que sin el verbo, sin la palabra, no se hizo nada de cuanto existe. Por lo tanto, observemos que ya aquí, aunque no se conocía la Santísima Trinidad, se está hablando del Padre, del Espíritu Santo, que se ciñe sobre las aguas, y del verbo, de la palabra. Por él fueron hechas todas las cosas, nos ha dicho el Evangelio de San Juan. Pero nos dice que, por lo tanto, en estos versículos que hemos leído, que Dios de esta manera separa las tinieblas de la luz, y a las tinieblas le llama noche, y a la luz le llama día. Y nos dice que hubo tarde y mañana, día primero. O sea, observemos que aquí se nota la cultura de este pueblo, porque para los israelitas el día comenzaba por la tarde. Nosotros, si tuviéramos que explicar lo que se van haciendo en sucesivos días, diría hubo mañana y tarde, ¿no? Porque para nosotros el día comienza por la mañana. Pero ellos tarde y mañana, ¿no? O sea, vamos descubriendo esa manera de expresarse. Pero ¿cuándo es cuando comenzó a existir, según el relato, el día y la noche? Para que haya día y noche, ¿qué es necesario que exista? El sol. El sol. Pero el sol solo aparece el día cuarto. Por lo tanto, fijémonos cómo ya nos está diciendo el texto, si lo leemos con los dos ojos, que tampoco nos quiere decir el autor del texto el orden en el que fueron apareciendo las cosas. No. Luego se nos dirá en el día cuarto que Dios crea las grandes lumbreras para separar el día y la noche y las estaciones, etc. Luego, lo que aparece en este relato es, repito, Dios, que es el que ha establecido este orden que hay en el universo. Y por lo tanto lo describe, pues podríamos decir como lo haríamos nosotros. Luz, y ahora vamos a poner orden. Si había este caos, pues irá separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, separando el mar de la tierra, y luego irá apareciendo las plantas, irán apareciendo los pájaros, etcétera, etcétera. Para ellos, según su cultura, las estrellas, el sol y la luna eran como lámparas. Entonces coloca las lámparas y luego ya va poniendo orden. Por consiguiente, insisto, aquí tenemos que descubrir a ese Dios que es el que ama el orden, ama la perfección y la ha puesto en el universo. Y ha descubierto de esa manera, repito, esa belleza de Dios, esa grandeza de Dios y esa bondad de Dios. Pero fijémonos ahora en otro texto. De los versículos 9, no vamos a leerlo todo, podemos leer los versículos del 9, el 9 y el 10. Dijo luego: júntense en un lugar las aguas de debajo de los cielos y aparezca lo seco. Así se hizo, y se juntaron las aguas de debajo de los cielos en sus lugares, y apareció lo seco. Y a lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios ser bueno. O sea, aquí tenemos que Dios separa, fijémonos que aquí se ve la cultura de ellos, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y por lo tanto queda el aire en medio, queda la atmósfera. Según su manera de entender, pensaban que arriba, o sea, imaginaban la Tierra una superficie plana, ¿no? Y arriba el firmamento era como una gran plancha de zinc que sostenía las aguas que había arriba. Y de esta manera ellos explicaban la lluvia. Por ejemplo, es interesante ver cuando se nos habla del diluvio, fíjense en el capítulo 7 del mismo Génesis, el versículo 11. A los 600 años de la vida de Noé, el segundo mes, el día 17 de él,
Se rompieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas del cielo. ¿Cómo lo describe? Pues que se abren las compuertas del cielo y claro, ese depósito de agua cayó. Y en el abismo también se rompieron las fuentes y también salió agua de abajo. Es como ellos explicaban la lluvia. Y claro, si se abría mucho la compuerta, pues caía a grandes cantidades. Pues es Dios el que ha separado esas aguas de arriba de esas aguas de abajo. Nosotros diríamos es Dios el que ha creado las nubes. Pero eso que nosotros sabemos, ellos no lo sabían. Pero si se han fijado, se nos va repitiendo cada vez que hay una cosa que ha creado Dios, se va repitiendo aquello, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios se complace en este cosmos, en toda esta serie de seres que Él va creando. Y se complace porque, como hemos visto en el libro de la sabiduría, existen porque Dios las ama. Fijémonos qué sentido tiene, si tenemos en cuenta esto, lo que tanto se nos está repitiendo el Papa, de respetar, valorar, cuidar la casa común. ¿Por qué? Porque todo lo que sea atentar contra la naturaleza es ofender a Dios, porque esa naturaleza la ha creado Dios y Dios se complace en ella tal como la ha creado, y ha querido que los hombres seamos colaboradores, pero no destructores. Ha querido que la cuidemos, no que la explotemos hasta estropearla. Porque va insistiendo, y vio Dios que era bueno. Dios se complace. Qué bonito me ha salido, podríamos decir, expresándonos con nuestro lenguaje humano. Como hemos dicho, solo en el versículo, en el cuarto día, quizás lo podíamos leer, los versículos 14 al 19. Volvemos al Génesis capítulo 1, del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya en el firmamento de los cielos lumbreras para separar el día de la noche y servir de señales a estaciones, días y años, y luzcan en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche y las estrellas. Y los puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, y presidir al día y a la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios ser bueno, y hubo tarde y mañana, día cuarto. Es interesante que nos fijemos en cómo se nos describe la creación del sol, la luna y las estrellas. ¿No les sorprende que no diga, y Dios creó el sol y Dios creó la luna, así como nos ha dicho que creó las estrellas? ¿Por qué no se dice que creó el sol y que creó la luna, sino que nos dice que creó las lumbreras? La lumbrera mayor para el día y la lumbrera menor para la noche. ¿Por qué la llama así? Pues porque los pueblos vecinos adoraban al sol y adoraban a la luna. Entonces, fijémonos con qué insistencia se nos dice que estos astros están creados para ayudar al hombre, para iluminarle, para distinguir, para separar el día de la noche, para separar las estaciones. Es decir, son criaturas al servicio del hombre. Por lo tanto, adorar a esas criaturas es un absurdo. No son Dios, son criaturas. Pero esto no lo podríamos aplicar a nosotros. No podemos tener nuestra confianza, nuestra esperanza y de que todo se nos va a solucionar partiendo de cosas creadas. No, solo Dios. Es el único Dios. Es en el que podemos tener la completa confianza. Todo lo demás son criaturas. Podemos servirnos de ellas para conocer mejor a Dios, para nuestro bien y para alabar a Dios por sus bellezas, pero nunca adorarles. Fijémonos que una de las
cosas que más se insiste, una de las verdades que más se insiste a lo largo del Antiguo Testamento es que Dios es uno y no adorarás a otros dioses. Solo hay que adorar a Yahvé tu Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nos dirá el libro del Deuteronomio. Y cuando he terminado una vez más de crear, de decirnos que ha creado la luna, las estrellas, o sea, estas lumbreras, repito otra vez, y vio Dios ser bueno. Nos vamos a detener un poco más en la creación del hombre, porque si hemos ido viendo cómo se nos va relatando la creación de todos los seres, veremos que cuando se trata de la creación del hombre, cambia, por decirlo así, el tono, la manera de decirlo. Fijémonos en los versículos, capítulo 1 del Génesis, versículos 26 al 28. Díjose entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Es decir, observemos que mientras que cuando se trata de la creación de cualquiera otro de los seres que ha ido creando, simplemente hay la orden y se realiza. Cuando se trata de crear al hombre, observemos que nos dice que Dios creó al hombre y los creó macho y hembra. Es decir, cuando se habla del hombre, se está refiriendo al hombre y a la mujer, al ser humano. Y cuando crea al hombre, nos dice, tenemos a Dios como que se lo está reflexionando, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el único de las criaturas que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Las demás criaturas también reflejan las perfecciones de Dios, pero no está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué consiste esa imagen y semejanza de Dios? Porque fijémonos que en lo físico no puede ser, porque nosotros más bien estamos hechos, nos parecemos a los animales. Hay muchas cosas que nosotros en nuestro organismo tenemos que igual lo tienen igual los animales, y por esto en medicina primero investigan con animales y cuando da resultado lo aplican al hombre. ¿Por qué? Pues porque la reacción es semejante. Luego, nuestra semejanza con Dios no puede estar en lo físico, porque además Dios no tiene materia, Dios no tiene físico. Entonces, ¿en qué consiste esa nuestra semejanza con Dios? Quizás para que lo entendamos bien tendremos que recordar qué definición de Dios nos da la Biblia. ¿Se acuerdan el Evangelio en la carta de San Juan? ¿Cómo define San Juan a Dios? Dios es amor. Dios es amor. Creo que no hará falta leerlo. En la primera carta de San Juan, el capítulo 4, se nos insiste que si no amamos no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, si el ser de Dios es ser amor, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que estamos hechos para amar y para ser amados. Y que por lo tanto el amor constituye parte esencial de nuestro ser. Está en nuestras raíces, por decirlo así, en nuestros genes, la necesidad de amar. El amor es lo único, y yo creo que en esto todo el mundo está de acuerdo, aunque no sea creyente, es lo que da la felicidad. ¿Por qué? Porque es lo que constituye nuestro ser. Una persona que se convenciera de que no ama a nadie, ni es capaz de que nadie le ame, pues esta persona creo que sería la más desgraciada del mundo. Necesitábamos sentirnos amados y ser capaces de amar. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que nos crea
con una capacidad de amor. ¿Y esto qué indica? Que nos da inteligencia, porque yo no puedo amar lo que no conozco, y me da una voluntad para que pueda libremente amar o no amar. Porque observemos que Dios no nos ha hecho amor, nos ha hecho a imagen y semejanza. Es decir, nosotros podemos no amar. Dios no puede no amar, porque es su ser, Él es Dios, Él es amor. Nosotros estamos hechos a imagen suya. Pero por lo mismo, fijémonos que lo lógico es que cuanto más desarrollamos en nosotros la capacidad de amar, más nos vamos asemejando a Dios. Y además se ve a lo largo de toda la historia que se nos relata en la Biblia, cómo Dios precisamente nos ha hecho a imagen suya porque quiere, hacer alianza con nosotros. Quiere que vivamos en comunión con Él. Y por esto ya hace alianza con Adán y Eva. Y veremos cómo posteriormente Dios hace alianza con Noé, Dios hace alianza con Abraham, pasan los tiempos y vuelve a hacer alianza con el pueblo de Israel, ya como pueblo a través de Moisés. Y finalmente Dios hace la nueva y eterna alianza a través de Dios mismo, a través de Jesucristo, que es Dios. Por lo tanto, observemos que nosotros estamos invitados a entrar a formar parte de esa alianza con Dios. Es decir, nuestra relación, la religión es un religar unas relaciones de amor con Dios, unas relaciones personales. Tomar la religión como una serie de obligaciones es no entender nada. La religión es una respuesta de amor a Dios que me ama. Y lógicamente esto implica una serie de obligaciones, pero que derivan de esa mi respuesta a Dios que me ama. Si no hay esto, la religión se convertiría en una esclavitud. Hago esto porque si no me castigan. ¿No es eso lo propio de los esclavos? En cambio, yo hago pues porque sé que Dios me ama y yo le amo. Y porque Dios me ama y me ha manifestado su amor haciéndose hombre y muriendo por mí, pues yo le amo aceptando todo los sufrimientos que haga falta para ser fiel a ese amor de Dios. Recordemos que cuando Jesús va a comenzar la pasión, según el Evangelio de San Juan, y va a ir al huerto, terminada la última cena, dice aquello: conviene que el mundo sepa que amo al Padre. Levantaos, vamos. Es decir, porque ama al Padre es por lo que va a la pasión. Y porque ama al Padre, nos ama a nosotros, porque el Padre también nos ama a nosotros. Y observemos que eso es lo característico de una auténtica religión, de un auténtico católico, de un auténtico cristiano. Porque amo a Dios, porque amo a Jesús, amo a los hermanos, porque en los hermanos amo a Él. Él nos dirá: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo estoy respondiendo con mi actitud a ese amor que conozco y que por lo tanto respondo. Pero es muy importante que nos demos cuenta que si no conozco ese amor, no puedo responder yo al amor. Pero el cristiano se distingue por eso. Vamos a leer el texto y terminamos con esto. En la primera carta de San Juan, fíjense en el capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios y Dios en él. O sea, fijemos que aquí podríamos tener una definición de lo que es un cristiano. Nosotros, dice San Juan
aquellas comunidades cristianas en que no distinguimos, en que hemos conocido y creído en el amor. Pero es necesario conocerle. Nadie ama lo que no conoce. Entonces nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor. Y porque hemos conocido y hemos creído en el amor, vivo como cristiano. Respondo a ese amor. En San Pablo dirá, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y vivo en el amor del Hijo de Dios que me amó, en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, yo me entrego por Él, le amo. Es importantísimo, y yo creo que hemos de pedirlo a Dios, tener ese conocimiento, que en la Biblia el conocimiento tiene un matiz afectivo, implica experiencia amorosa. Hemos conocido, hemos tenido experiencia de ese amor de Dios. Por lo tanto, he creído en ese amor. Y porque he creído, soy coherente. Eso significa creer. Me he adherido a Él y vivo en consecuencia como respuesta a ese amor que he conocido y que lo he creído. Entonces, yo voy desarrollando mi imagen de Dios. Creo que, como vemos, es de unas consecuencias impresionantes, como para que lo reflexionemos largamente, ese hecho que nos dice el Génesis. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nos creó, dice, varón y hembra. ¿Y por qué creó Dios el matrimonio? Porque fíjeme que lo que Dios crea es un matrimonio. Y le da una misión. Crecer, multiplicar, dominar la tierra. Es decir, nos ha pedido que colaboremos con Él. Y lógicamente que colaboremos también por amor. Y que colaboremos en la procreación y en el cuidado de la naturaleza. Y en el desarrollar cada vez más esta naturaleza. Podríamos decir, y de hecho es así, San Juan Pablo II desarrolló bastante bien estos versículos en este sentido, como precisamente si Dios crea hombre y mujer, es para que reflejen esa comunión de amor que existe en Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, pues, con otras intenciones, no con un amor gratuito, es decir, de buscar el bien del otro, pues el matrimonio se convierte en algo que no es para lo que Dios lo ha creado. Y si ha de reflejar esa unión que se da, esa unión de amor que se da en Dios, en el Nuevo Testamento, una vez que Dios se ha hecho hombre, va a reflejar esa unión que se da entre Cristo y la Iglesia. Esto nos dirá la carta a los Efesios. Lógicamente, el amor de Dios es invariable. En esa relación de amor, tanto dentro de la Trinidad como entre Cristo y la Iglesia, no hay posibilidad de ruptura. Es una unión indisoluble para siempre, porque el amor es así. Por lo tanto, es lógico que el matrimonio, ya desde el principio, sea indisoluble. Es decir, no es la indisolubilidad del matrimonio no es propia del cristianismo, está en su origen, en su razón de ser, en el momento mismo de la creación. Pero esto lo veremos mejor cuando estudiemos el capítulos siguientes. Bueno, no sé si queda alguna cosa que completar. Quizás podríamos preguntarnos, ¿he conocido el amor de Dios? ¿He creído en el amor de Dios? ¿En el amor que Dios me tiene a mí? Esto lo dejo para que lo reflexionemos delante de Dios y se lo preguntemos. ¿Realmente yo conozco ese amor que Dios me tiene? Porque en el momento que conozcamos el amor que Dios me tiene, mi vida cambia. Mi vida es de otra forma.
Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios por todo ello, ¿no?